Muy bien, entonces habíamos estado hablando, sí, en el video anterior, de la importancia histórica de esta fotografía, ¿no? Los creadores de la teoría de la simulación o la simulación de Monte-Carlo, estos dos matemáticos, John Foy Neumann y Stanislaus Ulam. Ellos desarrollaron el método de la simulación de Monte Carlo para determinar el espesor del reactor nuclear en Los Álamos, en el proyecto Manhattan. Pero nos habíamos quedado en el video anterior para saber esta extraña aparición acá de Richard Feynman. Richard Feynman es uno de los más connotados estadísticos matemáticos del siglo XX. En la Universidad de Princeton fue su alumno el George Dantzig, el creador de la programación lineal, en curso doctoral. Normalmente el doctor Feynman colocaba las ecuaciones en la parte superior derecha del pizarrón. Debido a una tardanza de George Dantzig a la clase, tomó como cierta la tarea que había planteado en el lado derecho, donde normalmente Richard Feynman planteaba la tarea para la siguiente clase. Entonces, tomó esa tarea el doctor George Dantzig y al cabo de los días que correspondía a la entrega de tarea, se presentó en el escritorio de Richard Feynman y le dijo, realmente muy compleja su tarea, doctor Feynman, pero he logrado resolver. El doctor Feynman se levantó de su escritorio, le entregó su lapicera a George Dantzig en el hecho de que de la casualidad no era la tarea, era simplemente un problema que muy difícilmente podía resolverse en el campo de la estadística y que lo resolvió el doctor Dantzig, ¿sí? Concretándose su título doctoral casi de inmediato. Entonces, quise traer a colación esta anécdota entre el doctor Richard Feynman y George Dantzig. Pero como ustedes verán, aquí están los grandes matemáticos, ¿sí? Y, oye, qué problema. Se olvidan, ¿sí? Se olvidan, dejan los micrófonos abiertos. A ver, aquí está interfiriendo. Bien. Ok, muy bien. Ahora, a manera de amenizar un poquitito, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo del asunto en lo que estamos viendo de que muchas veces nuestros proyectos de facilidad técnico-económicos también sí sirven para realizar algunos aportes teóricos, porque en el proceso investigativo, en muchas situaciones tenemos que hacer también algunas investigaciones que nos permitan profundizar en los resultados del proyecto. Entonces, no solamente, todo proyecto tiene su significación práctica, de hecho, pero aporte teórico. En algunos proyectos sí hay aporte teórico. Entonces, como ustedes habrán podido notar en todo este tiempo de recorrido de la asignatura, evidentemente, sí, un proyecto de factibilidad técnico-económico del nivel que estamos estudiando va a requerir de todos los métodos que nos plantea la metodología de la investigación científica. ¿Sí? Todos los métodos. Y además de que tiene significación práctica, va a tener un aporte teórico, además de que va a utilizar el objetivo, el problema y el objeto de investigación, el planteamiento de la trilogía investigativa, pero resulta de que la metodología de presentar el informe de la investigación tiene su propia característica, que es la que vamos a estudiar en el transcurso de este semestre, pero que quede bien clarito establecido. La metodología de la investigación científica de una manera subyacente en el proceso investigativo para un proyecto de facilidad técnico-económico funciona, está debajo, está subyacente. ¿Utilizamos todos los métodos? Sí. ¿Utilizamos la tecnología de investigación? Sí. Entonces, por eso que defino que
que el proyecto de inversión, ¿sí? Un proyecto técnico-económico de inversión, es un proceso investigativo, es una investigación, pero que tiene una forma muy especial de presentar el informe de investigación, que se llaman los estudios, que vamos a ir conociéndolos en el transcurso del desarrollo de la asignatura. Y finalmente, esta es la definición del proyecto de inversión. Dice que es una colección de estudios. O sea, ¿cuántos estudios? Pueden ser varios. Para recordarles un momentito nuevamente, el estudio socioeconómico, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero. Podría incorporarse el estudio medioambiental, y si el proyecto requiriese, podría haber un estudio jurídico, podrían haber algunos otros estudios de especialidad. Pero de todos modos, estos son básicamente los estudios que demuestran, cada uno de estos estudios demuestran viabilidad y coherencia para la producción de un bien o servicio, y que como sistema demuestran la factibilidad de implementarlo. ¿Qué significa como sistema? Si el proyecto de factibilidad técnico-económico es un conjunto, ¿sí?, de subsistemas que se realizan estudios, y que cada uno de estos demuestran viabilidad y coherencia, en el conjunto de todas estas viabilidades demuestran la factibilidad para implementarlo. Basta que uno de estos estudios indique que no es viable, consecuentemente el proyecto no es factible de llevarlo adelante, ¿sí? Y además dice aquí, sobre la base de las externalidades, sobre la base de que las externalidades guarden cierto equilibrio y estabilidad con posiciones asumidas en su estructuración. Un poquito más adelante, me voy a referir expresamente, ¿sí?, a la planificación del proyecto de factibilidad. Existe una planificación, vamos a estudiar un método que utiliza la cooperación internacional, y que ya prácticamente ya se ha tomado en cuenta para todo trabajo investigativo en este campo. Y eso es lo que es lo que tenemos que ver. Es decir, fíjense, hacemos un proyecto, y ese proyecto lo planificamos. Y esa planificación que se realiza del proyecto, que es el método SOP, que me aventuro a decirles ya de principio, va a funcionar, pero bajo ciertos criterios del ambiente en el que se va a desarrollar el proyecto. Hacemos bajo supuestos. Y evidentemente el método SOP indica supuestos. Esto va a funcionar siempre y cuando, ¿sí?, la moneda se mantenga sin variación, siempre y cuando los países alrededor nuestro no devalúen su moneda. Va a funcionar siempre y cuando la provisión de materia prima tenga estas características, es decir, son algunos supuestos, ¿sí? Y a eso me refiero acá cuando hablamos de las externalidades. Guardan cierto equilibrio y estabilidad con posiciones asumidas en su estructuración. Aquí debería haberse puesto, en vez de estructuración, de su planificación. Vamos a planificar al proyecto, y esa es una de las primeras actividades que vamos a llevar adelante. Por el momento, ahí está, y creo que ya con esto ya hemos... Hoy, otra vez, miren, ¿qué podríamos hacer? Bueno, creo que acá ya hemos llegado a la parte final, ¿sí?, de este primer capítulo que acabamos de compartir. Hasta este punto quisiera que los estudiantes pudieran intervenir para poder aclarar algunos aspectos que no se hayan comprendido. Se declara tribuna libre, para que puedan participar, porque toda participación además merece también ser calificada, porque esa es la participación en clase. Antes de pasar al siguiente capítulo, me gustará mucho que pudiéramos
intercambiar algunas ideas. ¿Alguna señorita o joven tiene alguna preocupación referente a al tema que hemos estudiado en este momento? Tribuna libre, si pueden preguntar. ¿Ha quedado todo comprendido? No puedo creer. Sí, no puedo creer. De todos modos, lo que acabo de comentarles, lo que acabamos de ver rápidamente, ustedes van a tener si no les envío hoy, sí, les envío mañana en la mañana y tendrán todo esto de acá. El objetivo general de un proyecto de inversión, sí, es generar utilidades, sí, para que se logren beneficios. Es muy diferente a cualquier otro tipo de proyecto, donde solamente se utilizan los planos, ¿cierto? El financiamiento. En algunos proyectos, como les había dicho, simplemente se hacen los proyectos y no se esperan beneficios, mientras que en los nuestros tenemos que esperar beneficios. Por eso aquí es el hemisferio occidental y el contrario, ¿sí? Los hemisferios del cerebro, de que habíamos visto en la clase anterior, que en vez de haber neuronas, aquí hay billetes, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que acercarnos a esto, quisiéramos o no, porque no solamente por el hecho de que sean proyectos de tipo privado, sino que también en el orden estatal hay proyectos que tienen que generar dinero, también tienen que generar riqueza, ¿no? Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la Comibol, etcétera, ¿no? También habíamos discutido de que la medida de la economía es el Producto Interno Bruto. Nosotros con los proyectos ingresamos acá en inversión, pero también mejoramos el consumo de gobierno y consumo de habitantes, porque ofrecemos productos o servicios y algunas veces hasta exportamos. Entonces, de alguna manera, y sustituimos además las importaciones. Entonces, el llevar adelante un proyecto, poner en práctica un proyecto, por más pequeño que sea, aumenta el Producto Interno Bruto de un Estado. ¿Quiénes manejan esa ecuación del Producto Interno Bruto? Licenciado, Sí, una adelante. preguntita respecto al PIB. ¿Cómo he visto que algunos toman en cuenta la matriz tecnológica para medir para medir también el PIB? Aquí, ¿cómo sería eso? Quisiera un poquito más entender ese punto. Ya, miren, hay diferentes maneras de calcular el Producto Interno Bruto. Tienen su propia metodología en el Banco Central, pero desde un punto de vista formal, ¿sí? Y académico, el Producto Interno Bruto se mide por esta ecuación, ¿sí? Por esta ecuación. Ahora, el método que me está indicando el señor, la verdad no lo conozco, es muy probable que se utilice sean técnicas que utilizan en el Banco Central, pero yo les puedo asegurar, ¿sí? Que tienen también estas variables de acá, las mismas variables. El consumo de gobierno, el consumo de personas, las inversiones que se realizan, que vienen del campo del Estado y del campo privado, las exportaciones, sí, que se realizan, por ejemplo, los minerales se exportan y por lo tanto lo que se recibe por la exportación ingresa al PIB. Las importaciones se restan porque tenemos que importar automotores, tenemos que importar insumos, algunos otros productos. Por eso que les decía de que la producción de un bien o servicio puede sustituir las importaciones. Entonces, al ser esto menor, al ser este término menor, entonces es más beneficioso para el Producto Interno Bruto y las transferencias de capital de las que ya hemos hablado. No conozco precisamente así con esa metodología que está indicando. Es muy probable que sea, o sea, una propiedad muy reservada del Banco Central, ¿sí? O puede ser otra metodología que se utilice para calcular el Producto Interno Bruto. No sé, a ver, no sé si mi respuesta satisface a su pregunta, mi seguido amigo. Sí, licenciado, sí, yo tampoco estoy seguro, pero me acuerdo haber visto eso, que dentro de la ecuación del PIB tomaban
en una de las, creo que era en la T, dentro de la T, para calcular la T también, la matriz tecnológica. La verdad no me acuerdo, también por eso le preguntaba, porque cuando algunas cosas ve uno se le queda, ¿no? Y no se le queda bien, ¿no? Entonces no me quedó bien y sigo con esa duda hasta la actualidad. Gracias, licenciado. Ya, muy bien, Eddie. ¿Sabe lo más interesante en este asunto? También son transferencias de capital. Es muy probable que estas transferencias de capital sean manejadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cierto? Explícitamente, porque ellos son los que manejan estas transferencias, el pago de la deuda externa, los dineros que entran por la gente que está trabajando en el exterior y mandan a sus parientes al país. O también pueden ser de préstamos del banco, ¿no? Del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo que entran a la economía, ¿sí? Cuando están entrando tiene signo positivo, pero cuando estamos pagando tiene signo negativo. Y es muy probable que la determinación de estas transferencias de capital, o sea, tengan matrices especiales, evidentemente, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero no desconozco, es que sobre todo es un trabajo para los amigos de la economía. Estas son las instituciones que atienden y estas son las que deben tener solamente matrices de las que nos habla nuestro amigo, aquí vamos a ver, Eddie Ticona, ¿cierto? Entonces, de manera general, es así el PIB. No vamos a hacer mayor ingreso. Lo que nos importa a nosotros es de que mientras más proyectos se implementen, entonces el PIB es más poderoso, más grande, y los países que tienen un PIB más grande es porque más proyectos de inversión se están realizando día a día, en todos los ámbitos de la economía, en todos los ámbitos de la economía. ¿Qué más había comentado que acerca de ustedes? De que, por ejemplo, el teleférico es un proyecto, ¿sí? Es estatal, pero este proyecto ha sido desarrollado para producir beneficios, para que se obtengan utilidades. Y cuando se obtienen utilidades, se pueden obtener beneficios. ¿Y para qué se necesitan obtener beneficios? Para continuar creciendo. Una empresa no tiene que quedarse ahí, tiene que crecer. Si una empresa decrece, entonces no está bien para la misma economía. Las empresas tienen que crecer, tienen que ser cada vez más poderosas, cada vez más grandes. Ese es el objetivo de esta parte. El proyecto como propósito investigativo, lo que les he venido comentando, es de que tenemos que establecer la trilogía de la investigación: problema, objeto y objetivo, ¿sí? Se utilizan en la preparación y evaluación del proyecto todos los métodos. Se define la trilogía también, aunque no se la declara en el informe de investigación, pero son parte del proceso investigativo. Son parte del proceso investigativo. Se utilizan los métodos analítico sintético, inductivo deductivo. El método, no estoy colocando acá el método dialéctico, sí, pero cuando se trata de algunos proyectos que tienen que ver mucho con la parte social, sí, entonces también se tiene que hacer un análisis desde ese punto de vista, ¿no? El método inductivo, deductivo, que utilizamos normalmente en el cerebro, al igual que el método analítico sintético, desde el momento en que nos levantamos. También el método de la modelación, tenemos que hacer modelos de estos tipos o posiblemente planos, pero estos planos y estos modelos están relacionados directamente con formulación matemática y física, porque tenemos que calcular así en la parte de ingeniería, no solamente tenemos el dibujo, sino los cálculos también, les voy a explicar en su momento. Es un sistema, el mismo proyecto de factibilidad es un sistema. ¿Cuáles son sus partes, sus estudios? Y por lo tanto, como es un sistema, tiene que cumplir con estos principios de la subsidiariedad, interacción y finalidad, determinismo y las propiedades de eficiencia y sinergia que ya les he explicado también, que lo tienen acá desarrollado porque se los voy a enviar esto juntamente con los videos que estamos produciendo. El método histórico-lógico también en algunos proyectos, no en todos,
es necesario nomás conocer qué es lo que ha pasado en el transcurso del tiempo, porque muchas veces muchos proyectos no avanzan o se han quedado paralizados porque sus mismos trabajadores los han llevado a la quiebra, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante en el caso de la fábrica de vidrio Family Plan, que está justamente en la avenida Juan Pablo II, unas 3 cuadras más allá de la UPA, donde hay actualmente ahí, donde se producía vidrio plano. Y se estaba produciendo bien nomás el vidrio plano cuando en las movilizaciones de la COP de la época del 85, del 85, 86, sí, por una huelga general indefinida, dejaron que se cristalizase el foso de producción y bueno, ahí se terminó la producción, nunca más se volvió a producir, se vendieron los equipos, se lo han llevado a Colombia, ahora nos mandan desde Colombia ya con la misma tecnología. Bueno, y así ocurrió. Eso me estoy comentando porque tiene que haber una historia, ¿no? ¿Por qué razón no estamos produciendo? ¿Por qué razón no se produce en determinadas regiones? Es lo más interesante, miren, dentro de estas cosas interesantes que les estoy comentando, he logrado investigar, por ejemplo, de que el primer ingenio azucarero que se instaló en Bolivia se instaló en Chuquisaca, en el Palmar, cerca del Palmar, ¿no? Más bien llamaremos Santa Elena, ¿sí? Caraparí, en North Sinti, pero debido al proceso revolucionario del 52 que les quitó tierras a la empresa que estaba instalando en el lugar ahí en Santa Elena, Caraparí, entonces decidieron venderlo y lo vendieron toda la fábrica, la desmontaron y se la llevaron a Santa Cruz y allá se creó el primer ingenio en 1952 que se denominó la Bélgica, ¿sí? Y la Bélgica es uno de los primeros ingenios que se han creado en el país y fíjense, debería haber estado funcionando en Chuquisaca, pero debido a ese proceso que ocurrió en el 52, entonces esa planta se la trasladó a Santa Cruz y a partir de allá la tradición de la producción azucarera en el país. Bueno, aquí está el método de la observación. Ahí está el método de la observación, el método del análisis documental, del que vamos a hablar, además de lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Porque esa no es una asignatura de metodología de la investigación científica, simplemente les estoy indicando que se utilizan estos métodos y les estoy demostrando en qué lugares y cómo. El método de la entrevista también van a tener que utilizar o se utiliza en el proceso. La encuesta, van a tener que utilizar la encuesta como un trabajo práctico en la asignatura. Como resultados de la encuesta se va a utilizar el método estadístico matemático y los instrumentos que tenemos para poderlos graficar y poder entender qué es lo que está pasando con las características. Todo proceso tiene una significación práctica y sobre todo los trabajos de investigación que nosotros hacemos sí tienen una significación práctica por antonomasia. No sería un proyecto si no tuviera una significación práctica, pero también se puede hacer un aporte teórico. Es decir, en el proceso investigativo falta algo y podemos hacer algunas deducciones, comparaciones. Hay también un aporte teórico. Y finalmente, esta definición del proyecto de inversión, que es mi propia definición, pero que implica el conjunto de lo que habíamos estudiado. Reiteremos nuevamente, un proyecto de inversión es una colección de estudios que demuestran viabilidad y coherencia para la producción de un bien o servicio y que como sistema demuestran la factibilidad de implementarlo sobre la base de las externalidades, que las externalidades guarden cierto equilibrio y estabilidad con posiciones asumidas en su estructuración. Un proyecto que se hace hoy, ¿sí? No se puede implementar al día de mañana, así textualmente. ¿Por qué razón? Porque han variado en 10 años muchos elementos. Entonces,
hay que volver a estudiarlo para hacer los ajustes necesarios. Pueden haber cambiado aranceles, pueden haber se creado otras industrias en el país o en el exterior. Todo lo externo, ¿sí? Se llaman externalidades al proyecto y hay que volverse a estudiar. Entonces, un proyecto que se elabora tiene un determinado tiempo de vida también. No se hace el estudio con una proyección de 15, 20 años, ¿no? En los supuestos van a cambiar las externalidades. Bien, entonces esto concluimos y vamos a pasar a otro temita. Continuamos entonces. Ahora vamos al capítulo 2. Lo estamos haciendo no a esa buena velocidad. Tal vez sería conveniente bajar un poquitito. Está muy grande esto. Vamos a bajar un poquitito más. Ahí está. Bien. Entonces, quiero que por favor, dice condiciones que se deben precisar en un proyecto de inversión, que son coherencia, viabilidad y factibilidad. Cuando hablamos de coherencia, un proyecto de factibilidad tiene que ser coherente, sobre todo con los planes y programas, ¿sí?, que se desarrollan a través del nivel central, a través de la planificación del nivel central del Estado. Yo quiero instalar, ¿sí?, una fábrica de leche aquí en la ciudad del Alto. Entonces, para que me den autorización a este proyecto, tengo que llevar al Ministerio de Desarrollo Productivo para que den bien el ok. Pero resulta que del desarrollo del Ministerio de Desarrollo Productivo sale un informe que dice que no se puede llevar adelante. ¿Qué habrá pasado? Miren, tengo 20 millones de dólares, es una inversión. Y además es coherente supuestamente con el Plan Nacional de Nutrición, es decir, dar más leche, pero resulta que cuando se está analizando se empieza a notar de que las fábricas de leche existentes en la ciudad de La Paz están trabajando solamente con el 50% de su capacidad total, lo que significa que hay una capacidad ociosa de un 50%. Y si es que entra una nueva unidad productiva, esta capacidad ociosa de plantas puede bajar a un 40 o un 35%, y eso podría significar, sí, la quiebra de estas empresas de producción de leche tratada. Entonces, fíjense, hay problemas. Tiene que haber una coherencia con las políticas del Estado, con políticas y además con planes y programas que tenga el Estado. El Estado cuida, sí, a las empresas que están en este momento trabajando. ¿A través de qué? A través de aduanas, ¿sí? En las aduanas, a todo equipo, a toda materia prima que está entrando, le aplican un impuesto, ¿cierto?, por importación. Y ese impuesto, ¿sí?, está elaborado, ese porcentaje, justamente para que los productos que se están importando sean un poco más caros que los productos que estamos fabricando. Porque si ocurriera lo contrario, entonces la gente ya no va a comprar lo nuestro, va a comprar lo de exportación. Eso se llaman aranceles, ¿de acuerdo? Y cada estado se aplica aranceles, impuestos, por supuesto, de manera diferenciada a equipos, a materia prima, etcétera, etcétera, en función de las políticas económicas de gobierno. ¿Sí? A ver, veamos. Aquí les estoy explicando, les estoy mostrando
Viabilidad y factibilidad, ya les he explicado estos términos. Todos los estudios tienen que indicar viabilidad. Cuando todos los estudios indican viabilidad, entonces vamos a ir recién a ver si es factible o no. Entonces, estos son los tres tamiz que tienen que pasar. El primer tamiz, coherencia, que tiene que tener coherencia el proyecto con los niveles de las políticas generales del Estado, ¿sí? Con los planes y programas en esos sectores de la economía. Si es coherente el proyecto, entonces va a entrar. Va a ser, además que tienen que tener viabilidad cada uno de los estudios y la suma de todas las viabilidades y la coherencia del estudio, entonces indican la factibilidad del mismo. Aquí estoy haciendo, fíjense, con referencia a un proyecto que quería instalarse en nuestra comunidad de Charpac, si es otra comunidad, mírenme acá, no me acuerdo. Y querían obtener carbonato de cobre con fines agroindustriales. Pero miren, la comunidad se opuso, ¿sí? a que se lleve adelante este proyecto. Ya se habían construido las piscinas, miren las paredes, ya de todo el ingenio, las piscinas y todo ya se iba a iniciar, pero resulta de que ahí están las protestas, miren, ahí está la plaza de Villa Besia, y miren la gente cómo ha salido a protestar con sus carteles, no al proyecto, no a ese proyecto, porque se temía, ¿sí? De que como se iban a utilizar ácidos, entonces iban a contaminar las cuencas, y estas cuencas podían disminuir, ¿sí? Los cultivos, porque miren, esa es una vista de Villa Besia, ¿sí? De las áreas frutícolas. Y este proyecto estaba aquí un poquito más allá encima de los cerros, y hay acuíferos que bajan acá a estos lugares, fíjense, son una especie de fuentes, ¿sí? Que están bajando para el riego, para estas propiedades agrícolas, y aquí están protestando. Entonces, aquí ha habido oposición por la parte social. El proyecto puede ser una belleza, ¿sí? Pero resulta que hay una parte social que no han estudiado, y es la parte social que ha impedido llevar adelante el proyecto. Veamos ahora cómo identificamos, ¿sí? Aquí están, el problema y el objetivo de investigación. Esto es importante. Tiene que haber un problema. O sea, si no hay un problema, no tiene sentido en elaborar un proyecto, ¿no? Entonces dice, si toda investigación, más aún en su modalidad de proyecto de inversión, no puede iniciarse si es que no se define claramente el problema existente en el contexto de la sociedad, empresas, región, sector, etc. La utilización de recursos para la elaboración de un proyecto es significativa en relación al objetivo que se haya trazado. Esto implica que si el problema identificado es incorrecto, el despilfarro de los recursos en tratar de llevar adelante este emprendimiento va en contradicción con la realidad de nuestra economía en vías de desarrollo. Miren, en nuestro país ustedes dirán, pero hay bancos, sí, pero nuestros bancos son pues flamélicos, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares tendrán en su capital? Unos 40, 30 millones de dólares. Tal vez el que tiene mayor capital es el Banco Mercantil Santa Cruz. Pero igualmente no son tan grandes, ¿ven? Porque nuestra economía necesita más recursos. O sea, no podemos manejar los pocos recursos que tenemos, ¿sí? Para llevar adelante proyectos que van a quedar en elefantes blancos, ¿no? Entonces hay que evitar hacer ese trabajito que hicieron sus técnicos de don Evo Morales, de hacer proyectos que no tienen sentido, ¿cierto? Porque mucho dinero despilfarrado y el objetivo es muy pequeñito, ¿no? Muy pequeñito. ¿Para qué vamos a discutir sobre estos proyectos? ¿Ya? Lo que tenemos que preguntarnos, ¿sí? La siguiente pregunta, o sea, ayuda a encontrar el problema. ¿Por qué se está investigando? ¿Por qué vamos a hacer el proyecto? Entonces, por aquí tendríamos que empezar, ¿no? El anterior semestre unas señoritas han presentado un proyecto de papa, ¿sí? De industrialización de la papa. ¿Por qué razón? Porque dice que en su sector, decíamos que en el lugar donde estaban produciendo la papa,
Hay épocas en que hay tal producción de papa que la papa llega a costar, no logra cubrir ni siquiera el costo de transporte al mercado. Entonces, por lo tanto, deberían hacer ahí una fábrica de derivados de papa. No me parece interesante, pero fíjense, ellos han encontrado el por qué se está investigando. Y por eso indico que la analista de proyectos debe contextualizarse con la situación problemática, que circunscribe las causas que dificultan satisfacer las necesidades de la población, del empresario, de existencia de la sociedad u otras. Para hacer un proyecto de factibilidad tiene que haber un problema que responde a la pregunta ¿por qué se está investigando? ¿No? Es lo primero que tenemos que preguntar, ¿qué es lo que vamos a investigar? Pero resulta que esta situación problemática, un momentito, miren, un momentito, por favor. Aquí está pasando algo. A ver, no, está bien, estamos viendo bien. Entonces, pero este problema, sí, este no es un problema que hemos detectado, puede significar una carita de este diamante. Imagínense ustedes este diamante que sea la situación problemática. El mismo tema, ¿sí? Producción de papa puede ser estudiado por sociólogos para ver cuál es la problemática de la producción de la papa desde el punto de vista social. Puede ser estudiado ese problema, el problema de la papa, la producción de la papa desde el punto de vista técnico. Entonces, un agrónomo tendrá que estudiar las enfermedades que disminuyen la rentabilidad del consumo de la papa. Porque, fíjense, para la misma problemática existen diferentes aristas. Entonces, tenemos que tomar una arista que esté, cuyo objeto de estudio lo conozcamos, sea de nuestro dominio. Y trato de decir lo siguiente para aclarar la idea. Dice, cada una de las múltiples caras que presenta la situación problemática define un problema particular, lo que significa que al mismo tiempo puede ser abordado desde diferentes ciencias. El desarrollo de esa habilidad es importante en el análisis de proyectos, por lo cual utiliza los métodos teóricos que se abordaron en el capítulo anterior. Analítico sintético, inductivo deductivo, de modelación de sistemas, para definir esa partecita de la situación problemática que va a ser abordada como problema para nuestra investigación. Por supuesto, una vez que se ha definido el problema, ¿sí? De forma dialéctica debe definirse el objetivo de investigación, que responde a la pregunta ¿para qué vamos a investigar? Cuando respondemos a la pregunta ¿para qué investigar? Entonces estamos definiendo el objetivo general. Y lo que les había indicado además, de que para cumplir el objetivo general debemos cumplir los objetivos específicos. Cuando se cumplen estos objetivos específicos, se ha cumplido el objetivo general y eso significa haber llegado a la meta, ¿sí? Este es otro paso muy delicado por definir, puesto que implican aspectos del alcance y disponibilidad de recursos empleados. Por el momento estamos definiendo solamente el problema y el objetivo, ¿sí? E indirectamente estamos hablando sobre el objeto de investigación, pero esto mismo, lo que estamos viendo acá, el objetivo específico en general, etcétera, lo vamos a volver a redefinir, pero ya con una metodología. Esa metodología va a ser la